que he ido presentando en otros espacios. Y si falta un poco de contexto, con gusto aclararé o intentaré aclarar sus dudas cuando llegue el momento de intercambiar opiniones. Me preocupa mucho la relación entre la representación política y la ciudadanía. No puede haber democracia sin ciudadanos, pero para que los ciudadanos participen se necesitan reglas y procedimientos. La democracia está funcionando mal y aquí en esta parte solo me voy a concretar en explicar cómo el desarrollo tecnológico está moldeando y afectando la participación ciudadana y afectando a la propia democracia. Voy a poner el cronómetro para no abusar y atenerme, digamos, a unos 10 minutos, 12 minutos para restar lo que ya he utilizado ahorita. Bueno, la manera como el desarrollo tecnológico ha transformado el espacio público y las interacciones entre los ciudadanos, entre sí y entre estos y el Estado, es decir, las diversas instancias en las que se expresa la autoridad, proporciona una de las principales explicaciones para comprender el debilitamiento de las instituciones de intermediación de la representación política. Las redes sociales y otras formas de comunicación en la esfera pública, sostenidas y o condicionadas sobre las nuevas formas de tecnología al uso, permitieron dar una aparente viabilidad a la utopía de una sociedad sin mecanismos de intermediación. Permitieron dar una aparente viabilidad a la utopía de que una sociedad sin mecanismos de intermediación era posible y deseable. En este sentido, una manera de pensar sobre la democracia se fue consolidando. Algunas ideas que dieron forma a esta emergente manera de entender la democracia contrapusieron, entre otras tensiones binarias, al ciudadano frente al experto o, en su defecto, al político profesional, a la organización espontánea de movimientos sociales frente a los tradicionales partidos políticos, a la comunicación sin regulación y en tiempo real frente a los espacios parlamentarios de deliberación e incluso frente ante los medios tradicionales como la radio, la prensa y televisión, a los sondeos de opinión pública frente a la formulación de políticas públicas en las instancias técnicas diseñadas para tal fin, y en suma pues a la democracia participativa, entendida esta última en sus versiones más radicales como democracia directa o plebiscitaria frente a la, en esta óptica, desacreditada y denostada democracia representativa. Bajo tal esquema binario, la primera de las opciones encarnaría la democracia verdadera, mientras en su extremo opuesto se colocaría a la falsa democracia. Resulta redundante señalar la simpleza y por tanto imprecisión de tal manera de entender las inevitables tensiones de un régimen democrático operante. En todo caso, cabe decir que en un primer momento de expansión de estas nuevas formas de comunicación, se vislumbró la posibilidad, ingenua sin duda, de hacer realidad el ideal de autogobierno del pueblo. Por supuesto, se trató de una ilusión esta pretendida anulación de la distancia entre representado y representante, esto es, de que son idénticos los que gobiernan y los gobernados. Sin embargo, todas estas presuntas ventajas de las nuevas formas tecnológicas de comunicación que alimentaron las expectativas de una radicalización y o profundización de la democracia, no han demorado en presentar un rostro mucho más sombrío y problemático, como hoy en día constatamos, toda vez que esta inmediatez y proximidad tecnológica trae más males que soluciones a los complejos problemas de integración-desintegración social del presente. De hecho, resulta innegable constatar que en un muy corto tiempo se ha pasado de festejar las presuntas ventajas de tal transparencia, inmediatez y facilidad de difusión de las opiniones y las masivas convocatorias movilizadoras de la sociedad civil a escenarios de temor, de toma de conciencia de la capacidad manipuladora de las nuevas formas de comunicación basadas en la tecnología, y que desde la perspectiva de este trabajo la tecnología es también un factor tanto de dominación como de exclusión social y por ende de una integración social poco democrática. Retomo pues el neologismo acuñado por Daniel Innerarity de soberano negativo. Me gustó esta idea, este neologismo, este esfuerzo, ¿no? Que le llama así a esta suerte de ideología postdemocrática que ensalza las ventajas de la desintermediación. Al amparo de dicha categoría se describirían las nuevas formas de expresión de la participación política ciudadana moldeadas por el uso extensivo de las nuevas tecnologías de la comunicación en la esfera pública.
Lo primero que hay que señalar al respecto es que este soberano negativo es una fuerza poderosa y ambivalente. Demuestra, a contracorriente de lo que creíamos, que la desconfianza ante las instituciones representativas no conduce solo a la apatía, desencanto y menor participación ciudadana, sino que simultáneamente y de manera progresiva provocó un incremento de la participación. En efecto, esta desconfianza ciudadana hacia la política y los políticos ocasionó también una mayor participación, pero marcada por un signo distinto, a saber, el decremento de la participación electoral, que fue acompañado paulatinamente por un incremento de un activismo ciudadano de nuevo cuño. La ciudadanía abandonó formas convencionales de organización para transitar a maneras de activismo diferente. Un activismo, ante todo, comprometido con intereses individualistas, orientado pues a lo que Ronald Inglehart denominó en su momento valores postmateriales, ¿no? En realidad todos estos cambios no nacieron anoche, ayer, este concepto ya desde los años 70, y creo que cobra cierta actualidad. Bueno, si bien esta característica francamente no es un fenómeno nuevo, sí lo es la forma como se combina y potencia con las nuevas posibilidades de activismo político que el espacio digital ha abierto. Las nuevas plataformas tecnológicas de movilización en el espacio público alimentaron de manera superlativa este activismo individualista. Inenarity, a quien ya cité, enumera los rasgos siguientes que lo definen a este activismo individualista. 1. Es un compromiso político que tiene un carácter episódico, intermitente, parcial y esporádico. 2. La movilización de este activismo político gira en torno de causas concretas, no abstractas ni universalistas. Esto se corresponde con una época en donde las distinciones ideológicas se han desdibujado. 3. Sus espacios de manifestación son claramente alternativos en el sentido de que las plazas públicas desplazan las instancias institucionales como partidos y parlamentos. 4. En consonancia con lo anterior, es un activismo que acentúa la distancia entre ciudadanos y gobernantes por su tácita desconfianza ante los profesionales de la política. 5. Por lo demás, es un activismo que, como ya se ha señalado, se distancia de los lugares de poder. Más que perseguir la construcción de un actor o sujeto político empeñado en transformar la realidad, este activismo parece conformarse con vigilar e impedir el abuso de poder establecido. 6. No sorprende, por tanto, que las reivindicaciones y o demandas plurales que este activismo eleva sean o puedan ser con frecuencia incompatibles, contradictorias y desarticuladas. Y finalmente 7. Este activismo fomenta un tipo de participación política que puede calificarse por todo lo reseñado como antipolítica. Este último rasgo no es de menor importancia y subsume dentro de sí a todas las otras características indicadas. Bueno, me salto aquí rápidamente un párrafo. El hecho es que hay mucho activismo, mucha protesta, pero el mundo no cambia y de hecho empeora, ¿no? Entonces, antipolítica y democracia. Ok. Por ello debemos volver al tema de la antipolítica, lo que es igual a la negación de la política en nuestras democracias. Al respecto, lo primero que deberíamos reconocer es que, a pesar de lo atractivo seductor de su discurso, se trata de un despropósito de empresa. Desconfiar de los políticos y de las instituciones por sí mismo no conduce a ningún lugar. Empoderar a ciudadanos amateurs solo oculta el hecho de que el activismo de la sociedad civil también requiere de una profesionalización de su liderazgo. Hacer todo lo que la sociedad pide o desea no es razonable ni deseable. No me miren feo, no soy conservador, créanme que no. Gobernar a golpe de sondeo de opinión pública o multiplicar las consultas ciudadanas para presuntamente hacer todo lo que el pueblo pide es demagógico y premoderno. Aunque todo ello se le suele llamar la verdadera democracia, no lo es. El derecho moderno ya enfrenta bastantes dificultades para atender las exigencias de las sociedades complejas en la tarea de estructurar el orden social de manera mínima, objetiva y eficiente como para ceder su sitio a demandas cargadas y emanadas de sentimientos y convicciones. Entender los principios evolutivos de la representación política como algo falaz cumple con todos los requisitos de la corrección política al uso, pero no agrega una pizca de responsabilidad y capacidad para ocuparse de los diversos y complejos problemas sociales. Darle eficacia a la política requiere precisamente de esos espacios institucionales deliberativos y decisionales para hacer política que la representación política propone. Por supuesto, tales espacios, procedimientos e institucionales siempre serán discutibles y mejorables, pero imprescindibles. Lo son porque las consultas y plebiscitos, ejes medulares de una democracia directa,
son incapaces de reemplazar los debates profundos y abiertos que exige para su tratamiento los complejos problemas sociales de hoy. Una defensa de la democracia indirecta requiere mucho más espacio del que aquí dispongo. Así que solo agregaré a lo arriba ya apuntado unos pocos argumentos más sin ocuparme por ahora de un necesario ulterior desarrollo. En correspondencia con lo que se ha dicho hasta ahora, creo que cabe admitir que la promesa de la tecnología para acercar al representado con su representante, o mejor aún, para hacer innecesaria esta intermediación, ha resultado falaz y fallida. La desconfianza ante las mediaciones representativas solo ha permitido el auge y reposicionamiento de la mentira. Eso que llamamos o fake news, o posverdad, o hechos alternativos, o como saben, yo tengo otros datos, ¿no? En el espacio público a través de las ambiguas redes sociales. La normalización de la mentira y la manipulación digital, aquí surge otra palabra extraña, ¿no? Breitbartización de la política, no me detengo porque ya no tengo tiempo. Son dos factores alarmantes, quizá no por su novedad, pero sí por su virulencia y metamorfosis como emergentes toxinas que debilitan y amenazan a la democracia. Acercar la política a la ciudadanía es necesario. Sin ella no podríamos hacer frente a la desconfianza y la desafección política. Esta idea de proximidad es irrenunciable, pero al mismo tiempo requiere del establecimiento de límites. Con todo y su impopularidad, debemos admitir que la distancia democrática sobre la que se construye la representación es algo que debemos no solo aceptar, sino construir y proteger. El desafío democrático de nuestro tiempo consiste, por tanto, en construir mediaciones menos rígidas, pero mediaciones al fin en los espacios que lo requieran, como la política, la economía o la cultura. Bajo esta óptica, profundizar la democracia requiere renovar las esferas y o instancias de representación, sin las cuales no es concebible una auténtica construcción de la voluntad popular. Estoy casi sobre el tiempo. El corazón de la representación política continúa siendo la compleja relación entre representante y representado. Demasiada política entre ambos conduce al elitismo, demasiada proximidad a su opuesto, el populismo. La viabilidad y funcionalidad de la representación para la democracia se juega en consecuencia en un difícil punto intermedio entre distancia y proximidad. Ambas, en sus versiones extremas, son, como hemos visto, antipolíticas. Este espacio de intermediación de las instituciones representativas es, pues, el espacio de la política. Como en estos días el péndulo está completamente del lado de la proximidad, con esta sobrecarga de argumentos que proporciona legitimidad a la democracia directa, apelando a las emociones y sentimientos, conviene realizar una suerte de apología de su opuesto, es decir, de la distancia. Una defensa que, por supuesto, no debe perder de vista nunca que la salud de la representación se encuentra en el equilibrio, lo que supone que no se debe privilegiar ninguno de los dos componentes, proximidad o distancia. 11:56, detengo el cronómetro. Tengo aquí todavía un par de ideas, ya no las desarrollaré, pero la idea es que hay que defender y recuperar a la vieja democracia representativa. Tiene problemas, sí. Los partidos son una porquería, sí. Pero seguimos necesitando esos viejos resortes que debemos, no sé, adaptar. Pero podemos discutirlo más adelante. Muchas gracias.